Hola querida familia y amigos de nuestra bella ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Les saluda Aarón Velázquez y Pamela Marín, pastores del Centro Cristiano Roca Eterna. Y estamos muy emocionados de poder compartir esto con cada uno de ustedes. El próximo 10 de septiembre llevaremos a cabo lo que es la inauguración de nuestra nueva casa de adoración a Dios en el Centro Social La Fuente, Betancourt 110, zona centro. Estamos preparando todo para que tú y toda tu familia nos puedan acompañar, así es que por favor, haz planes, aquí te esperamos. Sabemos que los planes de Dios para ti, para tu familia y para nuestra ciudad son de bien y no son de calamidad. Así que haz planes y acompáñanos este próximo 10 de septiembre en el Centro Social La Fuente a las 11 de la mañana, Betancourt 110, aquí en nuestra bella ciudad de Matehuala. Los esperamos. Que Dios te bendiga. Quiero llevarlo con esto a lo que es el mensaje del día de hoy y la revisitación que hemos estado haciendo sobre la visión y la asignación que Dios nos ha confiado como iglesia local en nuestra ciudad de Matehuala. Como iglesia local, Dios nos ha dado una visión para ella y nos ha dado un propósito, una asignación, es el por qué existimos como iglesia. Y la iglesia Roca Eterna, esta es la visión que Dios nos ha dado como iglesia, y es crear un movimiento de gente que esté viviendo en su propósito redentor en sus círculos de influencia. Cristo nos redimió, nos dio vida, nos dio salvación, nos dio perdón, ¿sí? Y nos atrajo a Él con lazos de amor. Y cuando usted y yo hemos sido salvos, perdonados y amados, ese propósito redentor lo vamos a vivir en nuestros círculos de influencia, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la gente con la que hacemos vida diariamente. Así que nuestra visión como iglesia es crear un movimiento de gente que esté viviendo en su propósito redentor en sus círculos de influencia. Hablábamos desde las semanas atrás la importancia de tener una visión clara para nuestra vida, porque cuando hay claridad en la visión que tenemos para nuestra vida, esa misma visión no solamente nos da claridad, pero nos deja saber dónde estamos y para dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo y para qué es que nos estamos esforzando? Cuando tienes una visión clara para tu vida, esa misma visión te permite mantenerte enfocado. En la vida encontramos muchas distracciones, ¿sí o no? De todo índole, de todo tipo, en todas las áreas, personal, encontramos muchas distracciones. Pero cuando tienes una visión clara, esa visión te ayuda a mantenerte enfocado. Cuando tienes una visión clara, no hay tiempo para perder el tiempo, ¿sí? Porque estás enfocado en tu asignación, en tu propósito redentor. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia dice en Proverbios 29:18 que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pueblo no solamente se puede referir a la iglesia, se refiere a una ciudad, se refiere a un estado, se refiere a un país, pero también se refiere a tu familia, se refiere a tu vida personal, se refiere a tu vida en tu matrimonio, en tu jornada de cónyuge, de matrimonio. Entonces, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida en lo personal? ¿Cuál es tu visión para tu familia? ¿Cuál es tu visión en tu carrera, en tu trabajo, en tus negocios? Pero, ¿cuál es tu visión en tu vida espiritual? ¿Cuál es tu visión en tu vida espiritual? Así que como iglesia existimos para ofrecer esperanza. Cristo es la esperanza para el mundo. Existimos para encender corazones, para que la gente pueda vivir en esa libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando sobre ofrecer esperanza y cómo se ve la esperanza o esa esperanza en nuestra vida personal o individualmente, y se ve como tener una visión clara. Pero también vimos que ofrecer esperanza como iglesia, como el cuerpo de Cristo, es no hacer la vida solos. Si tú haces la vida solo, ten cuidado, no te aísles. Algo que decimos mucho aquí en la iglesia es: sufrimos a solas, pero sanamos en comunidad. Así que también estuvimos hablando sobre la esperanza que se nos ha dado a ti y a mí
esa misma esperanza debemos ofrecerla a un mundo quebrantado, porque el mundo necesita a Jesús, que es la esperanza para el mundo. La semana anterior estuvimos hablando sobre encender corazones. ¿Cómo se ve un corazón encendido? Y hablábamos sobre cómo la iglesia local, que es el Centro Cristiano Roca Eterna, existe para encender los corazones de las personas. ¿Cómo? Esto se logra guiando a las personas a experimentar una verdadera relación con Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. Y yo puedo ver el corazón de muchos que está encendido por Jesús, que tienen un amor por Jesús, y se refleja eso. Pero también puedo ver el corazón de algunos que ha sido apagado por las circunstancias. Y el plan de Dios no es que vivas con un corazón apagado, sino que tu corazón sea encendido por el poder del Espíritu Santo, y tu vida pueda ser un testimonio fiel de la fidelidad de Dios. Pero también veíamos que un corazón encendido se ve como una vida empoderada, y el Espíritu Santo es lo que viene a darnos ese poder que se necesita para poder vencer, para poder llegar, para poder conquistar. Y el día de hoy quiero enfocarme en esta tercera parte, que es viviendo en libertad. Si tú traes tus notas, el tema de esta tarde es viviendo en libertad. Me encanta lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 1. ¿Lo puedes leer conmigo? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 verso 1. ¿Listos? Dice así: estad pues firmes con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ¿lo puedes leer conmigo, pero ahora con convicción en tu corazón? Dice la Biblia: estad pues firmes con la libertad Ahora, ¿cómo se ve una vida que vive en libertad? ¿Cómo se ve una vida que vive en libertad? Dice la Biblia que debemos estar firmes con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Ahora, hay un precio muy caro, precio de sangre, que se pagó en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús hizo por amor a ti y a mí. Al tú y yo, escucha lo que te voy a decir, al tú y yo vivir una vida atada, esclavizada por el pecado o aún las circunstancias, es una vida que menosprecia el sacrificio de Jesús en la cruz, porque le estás diciendo: yo prefiero abrazar mi pecado, prefiero abrazar mis circunstancias, y estás haciendo menos lo más importante, que es el sacrificio por el cual Cristo murió. Así que, ¿cómo se ve una vida que vive en libertad? Una vida que vive en libertad, personal o individualmente, es una vida que no está atada por el pecado o por las circunstancias. ¿Pecado? ¿Qué es pecado? Pecado, dice la Biblia, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero muchas veces nosotros categorizamos el pecado, le ponemos colores y le ponemos números. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú sabes hacer algo que es bueno y no lo estás haciendo, estás pecando. Y el pecado lastima el corazón de Dios. Y el pecado nos aparta de Dios. Entonces, ¿cómo se ve una vida que vive en libertad? Una vida que vive en libertad es una vida que no está atada por el pecado ni por las circunstancias. Probablemente tus circunstancias son de enojo, de amargura, de odio, de resentimiento, de frustración, y esas mismas circunstancias te están provocando que vivas atado o esclavizado a. Te voy a decir algo. Si tú estás viviendo desde la falta de perdón, perdona, porque el único que se está dañando eres tú. La única que se está dañando eres tú. Así que el Señor te quiere hacer libre, pero vuelvo a lo mismo.
A veces el que no está dispuesto a soltar, a dejar o a creer es uno. Hay una historia con la guerra civil en los Estados Unidos. Y esta historia cuenta de una mujer ex esclava. Y esta mujer, dice la historia, que de pronto estaba viviendo en una confusión, porque ella decía, bueno, ¿ahora soy libre o no soy libre? Usted sabe, si ha leído un poquito de la historia acerca del presidente Abraham Lincoln, la guerra civil, todo esto, él trajo libertad a un grupo de personas que vivían en esclavitud. Y esta historia dice que había tanta confusión en la mente de esta mujer, porque decía, bueno, ¿es que soy libre o no soy libre? ¿O soy libre o todavía sigo siendo esclava? Dice la historia que la gente le preguntaba a esta mujer, pero ¿por qué dices eso? Y decía esta mujer, es que cuando voy con mi antiguo amo, él me dice que todavía sigo siendo una esclava. Pero cuando voy con el grupo de personas, con mi gente, ellos me dicen que ya soy libre, que hay una ley que el presidente Abraham Lincoln firmó para que pudiéramos ser libres de la esclavitud. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Que muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, como gente que le ha creído y ha aceptado a Jesús en su corazón, muchas veces vivimos desde esa confusión. ¿Soy libre o no soy libre? Es que cuando voy y le pregunto a mi antiguo amo, él me dice que sigo siendo esclavo. ¿Quién es mi antiguo amo? El mundo. ¿Quién es mi antiguo amo? El diablo. Y mientras tú estés preguntándoles a ellos, ellos te van a decir, tú sigues siendo un esclavo. Esclavo del pecado, esclavo de la adicción, esclavo de la pornografía, esclavo de esto, esclavo de otro. Y ellos te van a decir siempre lo mismo. Por eso es que te animamos cada día que leas tu palabra. Y la Biblia dice que si Cristo murió para darme vida y libertad, tengo que vivir en esa vida y en esa libertad que Él me ha llamado a vivir. Entonces, hay una ley de la emancipación. No sé si usted ha escuchado de esa ley. Es lo que sucedió en esta historia. Pregunta, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién te estás rodeando? Si tú escuchas a gente que vive desde la amargura, desde el odio, desde la falta de perdón, desde tantas cosas que dañan el corazón del ser humano, si tú estás escuchando a ese tipo de personas, ten cuidado, porque probablemente tú te conviertas en otra persona esclavizada ¿sí? Pero si tú estás escuchando lo que dice su palabra, el Espíritu Santo, y te estás rodeando de gente que vive en esa libertad, tú decides a quién escuchar. Entonces, dice la Biblia, estad firmes con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay mucha gente que vive atada, esclavizada a tantas cosas que hay en su corazón, y simplemente eso es como una cadena. Te voy a contar esta historia. Hay un perro que se llama Toby. Ese perro es el que nos cuida el terreno donde tenemos la iglesia de los niños y el comedor infantil. No sé si ustedes han ido para allá. Si tú vas para allá y escuchas que el perro anda suelto, no entres, te va a morder. ¿Sí? Él solamente es amable con los que lo conocen y con los que le dan de comer. Pero este perro tiene una cadena, tiene que estar amarrado, ¿sí? Y especialmente anda suelto, pero tiene que estar amarrado cuando hay gente ahí. Pero yo al andar ahí en una ocasión me di cuenta de esto. Él tiene una cadena lo suficientemente larga, 4 o 5 metros, pero esa cadena está atada a un poste, ¿sí? Es un árbol, un tronco. Ay, los perritos, está bien el perro,
tiene comida, alimentación, sombra. No lo maltratamos, lo soltamos. Bueno, lo sueltan, ¿verdad? Pero tiene que estar amarrado porque se convierte peligroso. Lo que le quiero decir es esto. Una ocasión estaba yo ahí y de pronto me voy acercando y corre. Pero de pronto pienso yo que se le olvidó que estaba atado. ¿Sí? Pudo dar algunos brincos o pasos mientras la cadena le permitió, pero después que llegó al límite, esa cadena lo regresó. Ay, me dio cosa. Pero esto me recordó esto, que muchas veces traemos un lastre arrastrando sobre nuestra vida, que pensamos que vivimos en libertad, pero hay algo que nos mantiene atados a. Y mientras estemos en esta circunferencia, dando vueltas, pensamos que vivimos en cierta libertad, ¿sí? Pero de pronto sales de tu zona de confort, como tú le quieras llamar, y te das cuenta que esa cadena está limitada y que te va a regresar. Hoy muchos están viviendo desde ahí. Y el plan de Dios para tu vida no es que vivas encadenado o atado a. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que vivas una vida en completa libertad. Completa libertad. Entonces, mira lo que dice la Biblia en Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Te voy a decir esto: cuando la presencia de Dios está en ti, no hay espacio para una cadena que quiera esclavizarte. Escucha esto: cuando el Espíritu Santo mora en ti, la unción viene a romper toda atadura y todo yugo, todo pensamiento que pueda venir a tu mente para tratar de controlarte. ¿Sí? Por eso es importante y te animamos cada vez a que busques a Dios, que busques la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la única que va a transformar tu vida. Es la única que va a cambiar tu corazón. La presencia, te voy a dar este ejemplo. Es como tener un carro del año, pero si no tiene gasolina, jamás ese carro se moverá. Puede ser el mejor automóvil, puede ser el auto más equipado, pero si no tiene el combustible, jamás se moverá. Lo mismo sucede con tu vida y con mi vida. El Espíritu Santo es lo que necesitamos para poder seguir adelante. El Espíritu Santo es lo que nos impulsa y nos ayuda para movilizarnos y creer y perfeccionar la obra que Él ya ha comenzado en nuestra vida. Pero si no buscas su presencia, si no buscas de Él, jamás sucederán cambios reales, cambios verdaderos. Mira, en lo natural, ¿tú comerías una vez por semana? No, quien diga que sí miente. Comemos hasta 5 o 6 veces por semana, bendito Dios, ¿verdad? Ahora las hermanas que andamos trabajando ahí, las hermanas cómo nos consienten y andamos, pero a veces no nos podemos ni agachar. Pero es nuestra responsabilidad buscar el alimento, ¿sí o no? Es nuestra responsabilidad crecer espiritualmente. No te conformes a venir una vez a la semana. No te conformes solamente a pensar que el pastor es el que va a romper el yugo de esclavitud. A veces ponemos tanto peso en algún líder, en algún pastor, pensando que ellos nos van a liberar. Es la presencia de Dios la que rompe el yugo. Muchas veces buscamos a nuestro predicador favorito. Ay, ¿cuándo va a venir el hermano? Porque ese hermano sí. Y menosprecias. Llegó alguien allá a la fuente y me dijo: oiga, vine porque me dijeron que aquí iba a ser una iglesia. Sí. Y yo andaba, pues, usted sabe, andaba yo de incógnito. Parecía topo, todo aterrado. Y dice, y me veía de arriba abajo y le digo: sí, va a ser una iglesia aquí. Ah, pues yo también soy creyente. Ah, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Dice:
hacen falta más lugares como estos aquí en Matehuala. Sí. Oiga, ¿y cuándo va a ser van a tener inauguración? Sí, 10 de septiembre, está invitado. ¿Y quién va a venir? No, nadie va a venir. Va a ser local solamente. Sí, va a ser local. Bueno, me saluda el pastor, yo le doy sus saludos. En fin, muchas veces menospreciamos y buscamos cuando Dios está usando al que está al lado tuyo para hablar a tu corazón. Entonces, es nuestra responsabilidad, amado hermano, amado amigo, crecer espiritualmente, buscar a Dios continuamente, para que Él sea quien rompe el yugo de esclavitud y de pecado sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se ve una vida que vive en libertad como iglesia? ¿Cómo se ve una iglesia que vive en libertad? Ayudamos a que otros encuentren libertad. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido libres? Hay un antes y un después en nuestra vida. Si no ha habido un después en tu vida, aguas. Si no ha habido un después, cuidado. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hubo un antes y un después, un parteaguas. Y hoy damos testimonio de su fidelidad, porque antes éramos, pero ahora somos, y estamos en proceso. Somos una obra todavía en proceso de construcción. El Señor está perfeccionando cada día la obra que ha empezado en nosotros. Así que ténganos paciencia, ¿sí? Porque nuestra vida es una obra en proceso, ¿sí? Ahora voltea con el que está a tu lado y dile esto: tenme paciencia, porque mi vida aún sigue en proceso. Así que ayudamos a otros a que encuentren libertad. ¿Estamos hasta aquí? Hay un antes y un después en nuestra vida. A mí me encanta escuchar este tipo de testimonios donde dicen: yo tenía una boquita, y muchos la siguen teniendo, ¿sí? Pero cuando ha habido cambios reales en tu vida, dicen: yo tenía una boquita, pero mira ahora, alabo el nombre del Señor. Llega una persona y nos dice: yo aquí, mira, bailaba desde aquí hasta allá. Le digo: y ahora no mueves los pies para danzar en la iglesia. ¿Sí? Y en el mundo andabas a todo lo que dabas, pero ahora, ay no. Gózate en el Señor. ¿Sí? Si antes eras una pirinola, pues ahora eres una pirinola, pero para Cristo, ¿no? Pero hay un antes y un después, porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora, como iglesia, ¿cómo se ve vivir en libertad? Ayudamos a que otros encuentren esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Acompáñame a leer lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versos 13 al 15. Dice la Biblia, el apóstol Pablo diciendo: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? Vamos, dilo conmigo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero dice el apóstol: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Cuando vives en libertinaje, es una vida que está dando rienda suelta a sus pasiones, a la carne, al viejo hombre, ¿sí? Así que dice el apóstol Pablo: pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Me encanta esto. Más bien, sírvanse unos a otros. ¿Cómo? Con amor. Sírvanse unos a otros. ¿Cómo? Con amor. Ahora, en lo natural es bien difícil amar a algunos, ¿sí o no? ¿O soy el único que le pasan esas cosas? Yo creo que no, seamos honestos. Hay muchos o muchas que son bien difíciles de amar, ¿sí o no? Seamos honestos, ¿verdad que sí? Nadie le va a decir si dice que sí. Es más, no están grabando. Pero sabes que
el único que nos da la capacidad para poder amar a una de esas personas que son tan complicadas es Dios, es Cristo. Y cuando el amor de Cristo reposa en nuestros corazones, esa capacidad fluye naturalmente, porque el amor de Él está en nosotros. Ahora, amamos como Dios ama, porque su amor está en nosotros. Y ese amor se llama el amor ágape. Es un amor que da todo, sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, dice la Biblia que nos sirvamos unos a otros con... ¿Sabes por qué a mucha gente le cuesta servir a otra gente? Porque no tienen el amor de Dios en sus corazones, ¿sí? Por eso hay mucha gente que se le hace tan difícil servir. Aún servir en la iglesia, aún servir y ayudar a otros. El amor ágape es el amor de Dios, un amor puro, un amor incondicional, pero también un amor desinteresado que se sacrifica por el bienestar de la otra persona. ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste por el bienestar de otra persona? Piensa en esto. Dice el apóstol Pablo: en efecto, toda la ley se resume en un solo... ¿Estás conmigo? Toda la ley, dice Jesús, se resume en un solo. ¿Y cuál es este mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Tú lo sabes. Sí, tu prójimo es el vecino que se enoja cuando te estacionas enfrente de su casa. ¿Sí? El vecino, tu prójimo es tu compañero del trabajo, el que te hace la vida imposible. Ese es tu prójimo, ¿verdad? Que le estoy diciendo que es muy difícil amar a cierto tipo de personas. Pero si el amor de Cristo está en ti, lo vas a poder hacer, ¿sí? Lo vas a poder hacer, ¿sí? Solo no vas a poder, solo te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a desanimar. Pero si el amor de Cristo está en ti, va a fluir de una manera natural. Y ellos se van a quedar sorprendidos de ver el amor que tú tienes, aún ellos haciéndote un daño. Pero el bien vence el mal. Así que haz el bien. No te canses de hacer el bien. Entonces dice la Biblia, en efecto toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben de destruirse unos a otros. ¿Sabes que hemos sido muy enfáticos en la iglesia sobre lo que daña al cuerpo de Cristo? Lo que mutila al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no podemos estar comiéndonos o mordiéndonos unos a otros, porque nos dañamos, mutilamos el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No sigan o no se muerdan y no se devoren, tengan cuidado. Quiero ser muy categórico en esto, muy enfático, y se lo voy a decir con amor. Pero si usted nos visita o viene de otra iglesia y ha decidido hacer de Roca Eterna su casa, nosotros estamos emocionados de poder caminar esta jornada con ustedes. Los abrazamos y creemos en el llamado que Dios tiene para sus vidas. Pero algo que reprobamos es el chisme y la murmuración, ¿sí? Porque eso es lo que destruye el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es lo que destruye el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tienes algo en contra de alguien y en lugar de ir a confrontar a esa persona, vas con otra persona que no tiene nada que ver, le cuentas, lo envenenas y de pronto estás creando un conflicto. Y muchas veces nos dejamos guiar por los patrones, lo que dice el mundo, los patrones del mundo, ¿sí? Y vamos, y en lugar de confrontar, de hablar, vamos con otra persona, hablamos, despotricamos, regamos un plumero
y después para juntarlo va a estar difícil. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que si tu hermano tiene algo contra ti, ve con él a solas y dile. Eso es lo que dice la Biblia. No dice la Biblia, ve y haz una publicación y que todo el mundo sepa. Dice la Biblia, ve, habla con él a solas. Y si entendió, ganaste. ¿Sí? Así dice la Biblia. Pero si no entendió, ve, regresa y ven con un testigo. Habla con él. Y si entendió, ganaste. Si no entendió, dice la Biblia, exponlo en la congregación. Ahí voy a poner la foto de varios. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Así que es lo que dice el apóstol Pablo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado porque se van a dañar. Dijo Napoleón Bonaparte, divide y conquistarás. ¿Sí? Y el arma favorita del enemigo sigue siendo la división. ¿Cómo se provoca una división? A través de un chisme, a través de murmuración, pero a través también de asumir las cosas. Pon atención. Entonces, como iglesia, entendemos este principio y no nos mutilamos. Al contrario, levantamos nuestros brazos, nos animamos, porque entendemos que a libertad fuimos llamados. Nuestras vidas se vuelven atractivas. Cuando tú vives una vida en libertad, tu vida se vuelve atractiva y nos convertimos en un testimonio y una prueba viviente del amor y la fidelidad de Dios. Termino con esto. Mateo capítulo 5, versos 4 al 16, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces nuestra libertad, amado hermano, amado amigo, se convierte en un camino para que otros encuentren esa libertad. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? ¿Cómo se ve esta libertad? No solamente en lo individual o en lo personal. ¿Cómo se ve esta libertad no solamente como iglesia? ¿Cómo se ve vivir en libertad en el mundo con los que no conocen de Dios? Y es que usted y yo somos llamados a hacer buenas obras. Escucha esto. Somos llamados a hacer buenas obras. La Biblia dice que la salvación no nos la podemos ganar por algo que hagamos. Jesús ya pagó un precio. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por práctica. ¿Sabes que las buenas obras son un medio para glorificar a Dios? Las buenas obras son un medio para glorificar a Dios. Mi pregunta para ti en este día es: ¿qué buenas obras que han glorificado a Dios has estado haciendo en este último tiempo? ¿Lo que has hecho está dándole la gloria a Dios? Hay una historia en Lucas capítulo 10, versos 30 al 37. Y la historia es de un hombre que iba por el camino, y este hombre fue asaltado, fue golpeado,
le quitaron todo lo que él tenía y lo dejaron casi muerto a la orilla del camino. Y dice la Biblia que mientras este hombre estaba tirado, malherido en el camino, pasó un sacerdote. Y este sacerdote solamente lo vio, sacó la vuelta y continuó su camino. Pero dice la Biblia que pasó una segunda persona, y era alguien que servía en el templo. Pasó, ve a este hombre malherido, moribundo, y como ya se le hacía tarde para ir a la reunión, sacó la vuelta para continuar con su camino. Sabes que Dios nos está llamando, iglesia, a no ser una iglesia que vive desde la religiosidad y desde el legalismo, sin tener empatía y compasión por el que está herido y quebrantado. Hay muchos que viven desde la religiosidad y desde el legalismo, que no se dan cuenta cuán quebrantado está la gente que está alrededor de ellos, o si se dan cuenta, simplemente hacen como que no los ven. Esta gente que pasó en la historia bíblica era gente que vivía desde la religión, desde la religiosidad, pero no desde la compasión ni de la misericordia. ¿Sabes qué es lo que movía el corazón de Jesús para ayudar a la gente? Era la compasión. Y si lo que movía el corazón de Jesús era la compasión, ¿por qué a nosotros no nos puede mover eso? Hay una gran diferencia entre la lástima y la compasión. La lástima es un sentimiento, pero la compasión te lleva a actuar. Y somos una iglesia que nos movemos no por sentimientos, emociones, sino actuamos creyéndole a Dios. Hay mucha gente, hay muchos que nos han hablado por teléfono o nos han ido a buscar. Pastor, es que lo vengo a buscar, porque hay una persona con la que me encontré y tiene mucha necesidad, pastor, y no tienen qué comer o están enfermos, necesitan medicinas, y pues le hablo para que usted haga algo. Mi pregunta para ellos es: ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué quieres siempre que otros hagan lo que Dios te está llamando a hacer a ti? Porque no es meramente la responsabilidad de un pastor o de un líder vivir desde la compasión o la misericordia, sino la responsabilidad para aquellos que decimos ser seguidores de Cristo. Hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y que son tan misericordiosos, tan compasivos, que solamente lo que les falta es aceptar a Jesús en su corazón, pero actúan mucho mejor que los que dicen que caminan con Cristo. Y como iglesia no somos una iglesia que vive desde la apatía y la lástima, sino desde la empatía y la misericordia, que entiende que si Dios le deja ver la necesidad a alguien individual o personalmente, es para hacer algo al respecto. Dice en la Biblia que llegó un hombre que era samaritano. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, pero este samaritano se bajó de su transporte y fue con este hombre que estaba herido. No importaba que él iba tarde a la junta más importante que probablemente tenía en los negocios que tenía que hacer. Él decidió pararse para ayudar al que necesitaba ser ayudado, y lo cargó y lo llevó a un lugar para que curaran sus heridas. Sabes que muchas veces Dios te está llamando y te permite ver la necesidad de alguien más, para que tú vayas y lo cargues sobre tus hombros y lo puedas encaminar a aquel que puede sanar y enjugar sus lágrimas, sanar y vendar sus heridas, sanar y vendar el corazón roto y quebrantado en el que están viviendo. Y dice la Biblia que este hombre lo llevó hasta el lugar más cercano y le pidió a alguien que curara sus heridas. Este hombre continuó con su camino, pero dejó una encomienda en ese lugar.
Compren todo lo necesario para curarlo, para atenderlo bien, y si falta más dinero a mi regreso, ustedes me dicen cuánto va a ser para poder liquidarles. Jesús estaba contando esta historia. Jesús contó esta historia a sus seguidores, pero Jesús también les dio esta pregunta a los que estaban ahí. En el versículo 36 dice: ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Jesús preguntó, y este hombre que lo estaba escuchando contestó: el que mostró compasión. No el religioso, sino el que mostró compasión. Sabes que estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan complicado en el mundo. Tiempo donde el mundo está cada vez más quebrantado. El mundo está cada vez más adolorido, y te quiero llevar a pensar en aquella gente que vive cerca de ti. No necesitamos pensar en otros países, en otras ciudades o en otros estados para ver lo adolorido que está viviendo la gente, viviendo desde el quebranto. Piensa en alguien. Probablemente tú estás en este lugar viviendo desde ahí, quebrantado, herido, adolorido, lastimado, angustiado. Pero mi pregunta para ti, que eres hijo de Dios, que caminas con Jesús, ¿qué estás haciendo ante la necesidad? ¿Eres de los que se detienen para vendar el corazón de aquel que está herido? ¿O eres de los que dice: voy a estar orando por ti, te das la vuelta y continúas tu camino sin hacer nada? Es nuestra responsabilidad como iglesia. No es la responsabilidad de una sola persona como pastor o como líder. Es tu responsabilidad, amada iglesia. Es tu responsabilidad, porque un día usted y yo seremos llamados a cuentas por lo que hicimos, pero también por lo que no hicimos. Cuando alguien está con necesidad, llámese quebranto, herido, lo que sea, y no haces nada al respecto, escucha esto: estás pecando. Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la Biblia que Jesús, cuando está con estos hombres y les dice: ¿quién fue el prójimo? Y el hombre contesta: el que tuvo compasión. Y Jesús les dijo: así es, ahora ve tú y haz lo mismo. Iglesia, esta es la palabra de Dios para ti en esta tarde. Ahora ve tú y haz lo mismo. No necesitas irte de misionero a otro lugar. Hay gente cercana a ti que está viviendo con gran dolor desde su corazón. Guíalos a Cristo. Deja que el Señor sea la esperanza para sus vidas. Deja que el Espíritu Santo encienda sus corazones y guíalos para que encuentren esa libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Aquí está la palabra. La palabra fue dada. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios habló a tu corazón? Muchas veces pensamos que venir a la iglesia es venir y escuchar un mensaje bonito. Discúlpame, yo no predico mensajes bonitos. Los mensajes que predicaba Jesús eran mensajes que confrontaban los corazones y hacía responder al ser humano. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? Tú decides, personalmente o individualmente. Posiblemente has llegado a este lugar y has estado arrastrando cadenas que te mantienen esclavizado. Circunstancias por las que has estado atravesando que no te dejan ver el horizonte.
Pero hoy el Señor está aquí para traer libertad a tu corazón, para romper toda cadena y todo yugo de esclavitud. Probablemente tú estás aquí y hay áreas en tu vida con las que has estado batallando. Pensamientos, resentimiento, coraje, todo lo que daña el corazón, todo lo que corrompe el corazón. El Señor hoy te quiere hacer libre, pero depende de ti. Depende de ti. ¿Decides abrazar tu cadena? ¿Te acuerdas del Toby? ¿O le das oportunidad a la presencia de Dios que venga y rompa esa cadena? Como iglesia, ayudemos a otros a que encuentren esa libertad. Y recuerda que somos llamados a hacer buenas obras, porque las buenas obras son un medio para glorificar a Dios.